Señores, muy buenas tardes, días o noches, o saludos generalizados a aquellos que se conectan con nosotros desde ahora y durante estos 60 minutos donde vamos a nueva vez darle todo el contenido de su podcast favorito, Descabellados 2.0, en su capítulo número 6. 6. Así que gracias por conectarse. Recuerden que es muy fácil usted suscribirse a este canal, darle like, compartir, comentar y hacer todas las cosas que usted quiera, porque nosotros estamos dedicados a que usted como espectador pueda disfrutar de todo el contenido de este podcast. Conmigo siempre, el descabellado número 1, que es el señor Diógenes Leonardo Valdés, mi componente, o yo soy su componente. Gracias, Adonis. Buenas tardes, días o noches a todos. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias por sintonizar y conectarte con nuestro podcast, en el cual te vamos a orientar, te vamos a ayudar a prepararte en lo que te haga falta de los conocimientos en tu empresa, en tu negocio o en tu emprendimiento. Dándole gracias a Dios por toda esta oportunidad que nos brinda y por todo lo que hemos hecho ya en el día de hoy y lo que nos espera por hacer en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Así es que, Adonis, démosle la bienvenida a nuestra invitada en esta noche, que es la señora Maricruz, quien pertenece a la AIREN, la Asociación de Industrias de la Región Norte, una señora capaz, bien preparada, con un desenvolvimiento increíble, que tiene un conocimiento sobre las empresas familiares, que eso, miren, hay que escucharla para ver. De hecho, nosotros nos preparamos como empresa familiar bajo la dirección de ella en su momento, y en la Pucamaima yo hice un diplomado también bajo la dirección de ella de administración de empresas familiares. Pero como es costumbre, Dios, disculpe la interrupción, vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Claro que sí. Bienvenida sea, Maricruz. Gracias. Bienvenida a esta su casa. Gracias, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Veo que con un interés común en aportar al empresariado y a los jóvenes que se preparan para sus emprendimientos, para cuidar el legado de sus padres. Y bueno, estoy a la orden aquí. Gracias. Excelente. Bienvenida sea, y vamos a comenzar. Yo quiero preguntar qué es el AIREN. AIREN es la Asociación de Industriales de la Región Norte. Exacto, para que AIREN es donde se agrupan todos los industriales de la región norte. Muy bien, entonces usted es la especialista, ¿verdad? La capacitadora, el referente cuando se trata de empresas familiares y tanto la tradición, porque tenemos que hablar, aún hablando de empresas familiares, tenemos que mencionar la palabra tradición, porque muchas de esas empresas son tradicionalistas, se mantienen dentro del marco de la tradición, en sucesión, en seguimiento, familiarmente hablando. Entonces nosotros vamos a centrarnos en eso, a ver cómo funciona, cómo es el desarrollo, cuáles vertientes se pueden encontrar en una empresa familiar. Bien, una empresa familiar podemos definirla como una empresa donde trabajan miembros de la familia, ¿verdad? Y que tienen la intención de que perdure de generación en generación. Muy bien. Esa es la descripción como que los expertos nos han enseñado. Entonces, en una empresa familiar que del 85 al 90% de todas las empresas a nivel mundial en promedio son familiares, por tanto son las que manejan el tejido económico de un país. Eso es en promedio, pero aquí en Dominicana se estima que es más alto. Wow. Se dice que las pymes familiares son un 98%.
¿Cómo? Sí. Pero eso es demasiado alto, ese Sí. número. Entonces, un 2% son las grandes y medianas. Uy. Eso se estima. No tenemos así a ciencias ciertas un estudio, pero sí vimos que Industria y Comercio reveló ese dato. Ahora bien, ¿qué nosotros desde AIREN, yo estoy desde el año 2010 al 2023, estaba en AIREN tiempo completo trabajando este programa de empresas familiares. Hace 2 años yo estoy como colaboradora desde mi propia firma. Sin embargo, lo siento tan mío que hemos hecho un trabajo en equipo maravilloso. Este es un programa que a la fecha ha trabajado 265 empresas en 13 puntos del país, a nivel de la región norte y Santo Domingo. Y a la verdad que tenemos muy buenos testimonios de muchas empresas, desde La Vega, Bonao, Cotuí, Valverde Mao, bueno, Santo Domingo. Tenemos empresas grandes que hemos trabajado. Y a la verdad que es como si fuera una marca país. Se llama Centro de Desarrollo de Empresas Familiares. En el año 2010, la Asociación de Industriales de la Región Norte se acogió a un programa auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se hizo ese proyecto por 4 años, con una serie de indicadores y todos fueron superados. Por ejemplo, un indicador importante era trabajar 100 empresas. Adivinen cuántas trabajamos. ¿Cuánto? 118 empresas. Wow. Con los mismos recursos. Un 18%. Excelente. Sí. Se hablaba de preparar un número de consultores, preparamos el doble. Se hicieron más de 3 diplomados, que era como era un indicador también que había. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que ese equipo desde AIREN le pusimos tanta pasión al tema que este centro es referente en la República Dominicana y en Latinoamérica. Porque 5 países íbamos en paralelo con este programa, con la misma metodología, y este es el único que sobrevive. ¿Cómo? Sí, Esas son buenas noticias. Pero este claro Centro de que son Desarrollo de buenas. Empresas Familiares, y no es más que por creer, el equipo creer en este programa y el empresariado creer en nosotros también, porque se ha hecho un trabajo muy serio. Hay un sinnúmero de testimonios que dicen, wow, pero ustedes vinieron a salvarnos. Porque es bueno, yo estoy llevando un par de empresas como consultoras ahora y dice, pero esto es como una terapia, ¿verdad? Porque se crea conciencia en la empresa familiar de que papá y mamá, o papá o mamá, fundadores de un negocio, imagínense, de 25 años, ya con los hijos trabajando, quizás si son 3, hay uno trabajando, 2 no están trabajando. Sin embargo, esos que no trabajan son de la familia empresaria. Y dentro del ámbito de la empresa familiar, que son 3 ámbitos, como dueños, Uh-huh. como empresarios y como familia. Esos son los 3 ámbitos. Como familia, como empresa y como propietarios. Pero hasta el que no está inmerso en la rueda operativa es de la familia empresaria. Por ejemplo, tenemos una ferretería y hay un hijo que es médico. Ese hijo que es médico es familia y es dueño, porque por defecto, ¿verdad? A falta de papá o de mamá, Sí. es heredero. El apellido está ahí. Sí, entonces, ¿qué hace ese médico? Que asiste a las reuniones cuando hay que formular estrategias, cuando hay que hablar de inversiones, cuando hay que hablar de los flujos, de la entrada, de la salida. Bueno, entonces vemos que aunque no esté en la rueda operativa, 1 o 2 de ellos, que son 3,
tienen la responsabilidad de cuidar ese legado, Muy bien. ¿verdad? Yo yo sé que Diógenes debe tener sus preguntitas por ahí bien elaboradas para darle un poquito de énfasis a lo que estamos explicando aquí. Diógenes, ¿usted tiene alguna pregunta que yo sé que la tiene para Maricruz? Sí, yo tengo varias preguntas, pero antes de eso debo recordarte que Maricruz es la primera dama que nosotros entrevistamos. Ah, sí. Ah, pero esto es un privilegio. Esto hay eso que es un privilegio. anotar Ay, la sí. fecha de hoy. Claro. Definitivamente. Un día 15, un día que se cobra, ¿verdad? Maricruz, ¿cómo conservar el legado de papá y mamá? Es una parte de la que usted está hablando ahora, pero viéndola desde la perspectiva ya de habiendo realizado el protocolo familiar, porque como usted acaba de decir, no es el mayor el que puede dirigir la empresa. Puede ser el menor como puede ser el del medio. Todo depende de lo que usted dijo ahorita, que era que debía de tener el querer, el poder y el saber. ser. Y el saber. Y el saber. Entonces, muchas veces creen las familias que porque el hijo mayor es el que va a suceder el padre o la madre. Y no es así. Entonces, ¿cómo conservar el legado de papá y mamá ya después de que se ha hecho el proceso de sucesión? Bien, para conservar el legado hay que hacer una planificación de la sucesión. Es correr un proceso de esa planificación. Y ahí es que nos damos cuenta quién es el que quiere, puede y sabe, ¿verdad? Indistintamente de si es el primero, segundo o tercero. Pero se llega a un consenso y a estar todo el mundo convencido que esa es la persona. Indudablemente que se generan conflictos. Sí. Y eso se maneja. Eso hay que manejarlo de manera muy inteligente. Y así como dicen algunos miembros de la familia, esto parece como una terapia cuando nosotros les acompañamos. Porque le hacemos entender que si queremos que el legado permanezca de generación en generación, tiene que ser bien gestionado. Correcto. Es decir, y no se le puede dar a una mano caprichosa el gestionar Las riendas, como las dicen. riendas. Entonces, y si hablamos de legado, podemos ver en lo material todo lo que ha puesto, todo el capital que ha trabajado papá y mamá, pero hay otro componente más importante, que es esa caja de valores, ¿verdad? Los valores. Los valores Eso. que se han trabajado en la familia, Sí. ¿verdad? Entonces, eso, cuando se pone en la mesa esta conversación de quién va a ser el sucesor, desde luego salen, no porque yo soy el mayor, o no porque soy el varón, No, porque yo fui que me gradué de abogado. sí, o mi carrera es la que va a fin con el negocio. Pero no, tenemos casos tan y tan especiales que lo podemos mencionar. Tenemos un caso en Moca donde no es el varón ni es el mayor, es la hija Ajá. que está manillando el negocio. A mí me encanta mencionar ese caso. Sí. Sí, y qué respeto, mire, yo me erizo, qué respeto le tienen esos hermanos a esa hermana que se ha capacitado, que los escucha sus sugerencias, porque también hay que ser líder para esto, Claro. ¿verdad? Entonces, no es que porque me gane la posición, yo no voy a escuchar a mis hermanos, porque para eso están esas reuniones como socios, como empresarios y como familia, que cada uno lleva una agenda, ¿verdad? ¿Qué agenda tenemos como familia? Bueno, como familia se comparten los logros del negocio, se dice cuáles son las proyecciones, incluso se invita a la familia extendida, que son las esposas, los esposos, los nietos si hay,
y se le habla de la familia, ¿verdad? Pero ¿qué agenda llevamos cuando estamos haciendo una reunión de socios? ¿Cómo es el flujo, entrada, salida, nuevos proyectos, nuevas inversiones? Gastos, ingresos. Gastos, ingresos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ¿verdad? Y dónde vamos a diversificar, sí o no, vamos a tener nuevas instalaciones, sí o no, nos vamos a internacionalizar. Todo eso se habla como socios. Voy a aprovechar y la voy a interrumpir un poquito. ¿Cómo no? Para hablar acerca de las connotaciones que eso lleva con los valores familiares y también los, ¿cómo puedo decir? El organigrama familiar. En muchas ocasiones, voy a tomar su palabra también diciendo que qué importante es manejar inteligentemente la forma de lidiar con la familia con relación a un negocio, porque no es una, dos ni tres veces donde encontramos a uno, dos o tres hermanos que toman las cosas de diferente forma, a uno siendo los más capacitados o a uno siendo los más preparados o los más viejos, quieren tener potestad dentro de él porque yo soy el favorito de papi o porque yo llegué primero con mami. Entonces, si nosotros vemos así, que hay que buscar la forma de que la conciencia llegue a cada quien al momento de que estamos hablando del negocio, estamos hablando del patrimonio familiar, tenemos que comenzar a valorar decisiones que al mismo tiempo puedan llevar al traste con conflictos y también con soluciones. Y es bueno que usted lo mencionara, porque pasa hasta en las mejores familias, como dice el dicho. Sí, así es. Los conflictos en las empresas familiares están a flor de piel. Ese es el la primera razón por la que mueren las empresas familiares. Y suceden muchas cosas, muchos desacuerdos, sobre todo en los hermanos, por la lucha de poder, el tema del ego y esto. Sin embargo, cuando entramos con este programa que genera tanta conciencia en cada miembro de la familia, se entiende que si queremos un negocio rentable, por otro lado, por el lado de la familia tiene que haber armonía, tiene que haber acuerdos. Entonces, ahí está el secreto. Hay un dicho en inglés que dice, something's gotta give. O sea, alguien tiene que ceder. Sí. Para que las cosas fluyan dentro de la familia y los negocios. Sí, entonces, en este sentido, se habla de trabajar una visión compartida, ¿verdad? Ver el futuro juntos. Indudablemente que las diferencias son buenísimas, pero sin embargo, cuando se llevan a la mesa y vemos qué pesa más, qué es más rentable para el negocio y que de paso favorece a la familia, entonces, y además, ¿qué señales le mandamos a las demás generaciones? Si le mandamos señales de unidad, de sana convivencia en los negocios y la familia, eso es, ¿verdad?, podemos decir, como un logro para las familias. A mí me llena de tanto orgullo ver tanta juventud tan creativa, tan entusiasta y también creyendo que el legado de papá y mamá hay que conservarlo. Bueno, yo doy esta materia en la universidad y la verdad que me la disfruto porque tienen tantas inquietudes y dicen, pero ¿y cómo es que nos vamos a poner de acuerdo con ellos? Porque no son fáciles. Y yo, bueno, una llamadita a la Irene, ahí le llevamos la consultoría, porque ese es como el aporte que desde AIREN se le está haciendo a las empresas familiares. Lograr armonizar las familias para que lleguen a ser negocios rentables y que se puedan proyectar a futuro como grandes negocios, que de pequeños pasen a grandes, a medianos, de medianos a grandes. Mire, ahí tomando ese punto, yo puedo decir que tanto usted de parte de la AIREN como de la Pucamaima
tienen el mismo objetivo en el asunto de la preparación de los hijos y la empresa familiares. Porque veo que desde la Pucamaima los hijos lo preparan en mucha conciencia con la visión hacia la empresa de los padres, porque esa es ya la empresa que ellos tienen, que ya está creada, y realmente es lo que puedo ver es que la disciplina es ahí, o sea, sobre ese norte de la empresa familiar. Yo tengo 3 preguntas, dentro de ellas yo tengo una que es un poquito conflictiva, pero me gustaría que me la aclarara. La primera es, ¿cómo hacer un buen gobierno corporativo? Bien, cuando hablamos de la gobernanza es como saber ponerse los sombreros, ¿verdad? Y desarrollar esas agendas que le acabo de decir. Cuando esa es la gobernanza, cómo nos manejamos como empresarios, como familia y como propietarios. Y cuando hablamos de propietarios, hablamos de cómo hacer unos propietarios responsables. Cuando hablamos de propietarios responsables, es que esos hijos se preparen para pensar como empresarios, propietarios responsables, cuidándonos el legado, pero también multiplicándolos. Hay un punto ahí, porque me gusta tocarlo, porque yo vengo de una empresa familiar, que ya hizo su protocolo familiar. Y muchas veces los que están en la gobernanza dirigiendo la empresa llevan una visión hacia dónde va la empresa, y la empresa va en el proceso de reinversión, mientras que los que no están en la gobernanza desde afuera dicen, pero no me toca nada. O sea, la empresa vende y no me toca nada. Entonces, esa es una parte que es bueno aclarar, porque aunque no se ve en lo monetario quizás, la empresa está en evolución. Sí, y eso es bueno, llevarla a la mesa de conversación, porque, por ejemplo, si no está ejerciendo una función en la empresa que debe de generar un sueldo que se pague igual que el mercado, porque hay un detalle, que en la empresa no podemos parecer que somos familia, sino tenemos que parecer que somos empresarios. Pero esa persona, ese médico en esa ferretería que está en evolución, ¿verdad? Que se está reinvirtiendo, que el negocio todavía no está rindiendo, dividiendo beneficios, y aún no le llega nada, pero de seguro que papá pagó por esos estudios, que llegó a ser abogado, por ejemplo, llegó a ser médico. Y si no está en la empresa, el que está en la empresa tiene que cobrar un sueldo de acuerdo a si es, por ejemplo, encargado de marketing, ¿cómo lo paga el mercado? Pues así hay que pagarlo. En la empresa no nos podemos ver como familia. Pero esos que no están, que eso genera un conflicto grande, porque el que está en la empresa cobra, pero trabaja, pero el que no está. No cobra porque no trabaja. Porque no trabaja. Y eso hay que tenerlo bien claro, y esa conciencia se le genera. Ahora bien, pero lo de él, hay padres que dicen, bueno, que hemos visto así, en el protocolo se le pone un valor a esa persona que no cobra, se le pone un valor para sus estudios, para si quiere emprender un negocio, tiene un aporte, son acuerdos que se llegan. Pero yo sé por dónde usted va, que se generan conflictos, porque hay muchos casos así. Por ejemplo, hay un caso que hay una joven que es la talentosa, eso es muy lejos, es en el norte, pero es un caso bien interesante, donde, bueno, ella se esfuerza y se compra su buen vehículo, porque lo requiere también, tiene que andar segura. Y entonces cuando... Ella es la que representa a la empresa. Ella representa a la empresa, pero hay un hijo que no aporta cero menos cero. ¿Qué hijo de mami? Sí, entonces
ese hijo hace una crisis cada vez que ve un avance en su hermana. Entonces, imagínense, el padre fundador se ve en apuros. Sí, sí. Pero eso es que hay que crear conciencia o estimular a él que entre a llevar alguna función en la empresa. Eso es lo más correcto. Es lo más correcto, Es lo más estimularlo correcto. si no está haciendo Porque nada. desde afuera él no entiende todavía que esa empresa es un activo de él también. Sí. Él desde ese punto de vista no lo ve, porque él lo que ve es lo monetario que no está recibiendo en el momento, pero la empresa está creciendo, o sea, eso es un activo que está en aumento. Pero lo correcto sería integrarlo a la empresa y prepararlo dentro de la empresa para ocupar una buena Yo función. diría que él lo está viendo como un activo al presente, o sea, eso está generando dinero y porque a mí no me tocan. Caramba. Sí, pero lo importante es eso, pero él tiene que querer para poderlo integrar. Exactamente. Mire, hay un caso tan interesante en Jarabacoa que es una señora que tiene un negocio muy lindo, ¿verdad? Hizo su protocolo familiar. Ella con 2 hijos. El hijo iba después del mediodía, daba una vuelta y se iba a acostar de nuevo para su casa. Y adivinen qué, él es quien abre y cierra el negocio. Oh. Después de haber hecho ese protocolo familiar. Bueno, esa la hizo Eladio, esa consultoría. Sí, es increíble y es uno de los casos que podemos hablarlo con mucho orgullo. ¿Cómo pudimos concientizar a ese hijo que ese legado de mamá era de él y él tenía que cuidarlo? Y cómo él, desde que decidió querer, entró, se preparó, ahora él que tiene la llave para abrir y cerrar el negocio. ¿Ven? Significa que las consultorías dan frutos. Si hay ese tipo de conflictos, que siempre los hay en empresas familiares, podemos ver cómo un experto puede no solamente sentar y explicarle los pros y los contras de ciertas actitudes dentro de la empresa, sino que al mismo tiempo le llega la conciencia a esa persona para saber que esto es nuestro y hay que cuidarlo. Sí. Entonces, lo importante es la oportunidad que tienen las nuevas generaciones de innovar. Porque no es que si comenzamos fabricando zapatos nos quedamos así. Vamos a fabricar cartera, pero también vamos a vender vehículos. Si hay que vender o si hay que hacer un asunto de banistería, de una mueblería, vamos a hacerlo. Es decir, es que todos los sueños de cada uno que se pongan en la mesa se pueden cumplir con una conversación inteligente. Es la palabra, ¿verdad? Pero todo radica en el amor en el seno de la familia y cuidar la familia. Y mire qué titánico. No, para eso es realmente que se forma el protocolo, porque lo importante es mantener la familia unida. Sí. Que ese legado mantenga la familia unida. Sí. Porque, escúcheme que le interrumpa, una de las razones por la cual yo decidí que realmente se hiciera el protocolo era porque yo quería que mi descendencia se mantuviera unida. Sí, eso es Eso un logro Claro, grande. que la sí. descendencia de mi familia se mantuviera unida. Donde en el protocolo de mi empresa yo prohíba, o sea, se colocó ahí una opinión mía, porque no solamente mía, sino de todos los que estamos como socios, es que no se vendiera el 100% de las acciones de los socios si desean salir. Y las acciones deben ser vendidas entre los mismos familiares. Solamente entre la misma familia, y que no se vendan todas las acciones, porque si la vende toda, tu descendencia queda fuera Sí. automáticamente. Sí. Entonces no se puede vender toda para que la familia se mantenga unida siempre. Eso es como una decisión con mucha grandeza. Qué bien, qué interesante. Ya ustedes ven, entonces, para conservar el legado tenemos que planificar la sucesión. Otra herramienta es el protocolo familiar, donde se plasme todo lo que esa familia empresaria ha acordado para ver en el tiempo juntos la evolución de la empresa, pero con una familia unida. Entonces,
¿Por qué le ponemos tanta pasión al tema? Porque hay como dos aristas importantes. La familia unida y el sustento de la familia. ¿Verdad? Sí, claro. Ahí, O sea, ahí se contesta una pregunta que yo iba a hacer. ah, Puedo borrarla ya. Puedo porque está borrar. contestada ya. Bueno, yo pues, digo que sí, que parte importante de todo lo que estamos conversando aquí con relación a valores familiares dentro del negocio, se resumen en eso. O sea, el amor por la Sí. familia y el sustento por la familia, pero otra cosa, ¿cómo servimos a la comunidad con un producto o servicio? ¿Cómo hay una cadena de valor ahí, desde un suplidor hasta un cliente, que esta empresa lo ha hecho magníficamente bien y más en familia? Eso es un valor que no tiene precio. Un valor que no tiene totalmente. precio. Una pregunta. ¿Qué tienen en relación los esposos o esposas de los miembros de la familia de la empresa que hace el protocolo familiar? Repítame a ver si. ¿Qué relación, verdad, tienen los esposos o esposas de los que forman la empresa familiar? Mire, muchas empresas familiares, cuando hacen su protocolo, ponen en un acápite que no aceptan que familiares políticos trabajen en la empresa familiar porque generan conflictos. Con los familiares. Sí, es real. Sí, entonces, real. sin embargo, hay otras que dicen, no, ¿quién fue que dijo aquí caben todo? Ah, El sí. político que dijo, Ujú. aquí caben Entren todo. todos. Entren todo. Entonces, eso va a depender de la cultura de cada familia. Y va a depender de demostraciones que hagan esos esposos y esas esposas. Y le comento que tenemos más de un caso donde la que sabe manillar el negocio es la esposa de uno, Sí, la esposa de... Es la esposa de uno de el los... talento que se está buscando dentro de la familia. Sí. Y Resultó que es la esposa que lo tiene. está fuera de la familia. Hay muchas empresas en la que se da ese caso, siempre y cuando los padres no hayan sido muy celosos con lo que pusieron. Tú sabes, pero realmente hay personas capacitadas que no son parte Sí, del núcleo familiar directo. sí. Yo estaba pensando aquí como los locos. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, en estas frases que hemos estado utilizando, el mencionar la esposa o esposo, yo siempre digo que el idioma inglés es más fácil. Resulta que en inglés tú dices the spouse y no tienes que decir esposa o esposo. Entonces es más fácil the spouse. Ya tú sabes que está hablando de los dos. Ya sea dependiendo de cuál sea el caso. Entonces nos quedamos ahí con los esposos y las esposas dentro del negocio familiar y tal como estaba diciendo Maricruz, miren cómo, sin quizás estarlo planeando o sin quizás tener eso como parte del procedimiento, resultó que la esposa de uno de los hijos o del mayor, el que le tocaba, la agregaron al negocio y ella es la que dio pie con bola, como decimos, Sí. y hizo avanzar el negocio. Eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta dentro de las mismas bases del núcleo familiar. Sí. Eso es si te salió buena Sí, la no. persona que está dirigiendo, porque puede ser que esa persona también tenga sus propios intereses. Esperes, por eso dijimos, Y ahí, miren cómo, sin eh, estarlo planeando, salió la indicada. Sí. Sí, pero es lo que te digo, esa persona que es la esposa de un hijo puede tener intereses personales. Pues esa no era la indicada. Pero te está manejando la empresa según tú la ves. O sea Ya. que por eso hay que estar bien claro en el punto, la decisión que se vaya a tomar en cuanto a eso. Sí, algo interesante en estos temas es que la empresa tiene que llegar a un nivel de profesionalización. Es decir, que cualquier auditor externo o la misma familia que diga, muéstrame los números, tengan un nivel de transparencia, que eso, además de fortalecer la relación con todos los miembros de familia, diga, bueno, pues esta dama está haciendo muy buena gestión. Exacto. No habíamos comentado que las empresas llegan a crecer tanto cuando hay hijos
que tienen una visión compartida y luego deciden cada uno hacer otras cosas, invertir en otros negocios. ¿Y qué otra solución hay? Contratar un talento externo, pero siguen siendo familia y siguen siendo propietarios, pero en la empresa, en manejar la estructura empresarial, en la producción de la empresa, pueden contratar un CEO externo. Sí. Y eso también garantiza la continuidad. Ven. Qué bueno, qué Una bueno. pregunta. Sí, qué bueno que yo trajo eso, porque uno se pone a pensar, y estamos hablando de los negocios familiares, ¿verdad? Y quizás una persona externa al frente pueda dar el resultado que quizás uno de los internos, de los familiares que pertenecen a la familia, valga la redundancia, sea la persona que eche el negocio para adelante. Sí, cuando Sí. hay conflictos muchas veces dentro de los familiares, que esto lo que se llega a un acuerdo de poner un tercero, que no es ni de uno ni de otro, a manejar la empresa, un CEO que puede manejar la empresa y que ese entonces le reporte a todos. Sí, Y entonces eso en las funciona. reuniones de dueños, los dueños que son papá y mamá y sus hijos van a ver resultados, Sí. ¿verdad? En la reunión de familia van a compartir resultados y los proyectos. Hay muchos casos que yo busco mucho como docente, ¿verdad? Para compartir con los estudiantes, y es el caso Lego, de las piezas, el caso Lego. Sí, Sí, los jueguitos Lego. Sí, que ahora son de plástico, pero antes eran de madera. Al señor se le quemó el negocio por 3 ocasiones. Entró un hijo, no dio pie con bola. Luego contrataron un externo y ese fue que internacionalizó la empresa y hizo un sinnúmero de modificaciones al interno. Bueno, se lo voy a mandar para... bueno, ustedes lo pueden buscar en Google, el caso Lego. Sí. Ok. Wow. Caso Sí. Lego. Y estamos Sí. hablando de que el Lego ahora mismo Ujú. es algo monstruoso. Sí. O sea, estamos hablando que Lego ya, de hecho, hizo un salto a estudio de cine. Tiene su propio estudio de cine que hace en colaboración con Warner Brothers, y ellos han sacado muchísimas películas basadas en sus juguetes de plástico. Sí, entonces primero era madera. Bueno, ustedes busquen en Google y vean uno que hay historias cortitas, pero hay unas que son más extensas y la pueden ver por trocitos. Y a la verdad que una gran enseñanza. Las familias empresarias deben de ser persistentes y las generaciones tienen que amar ese legado y honrar a sus padres con esto, con cuidar Doña el Mari, legado. yo tengo otras preguntas. Pero llegó el momento de detenerlo ahí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros llegamos a todos ustedes gracias a Continental Cigars. Miren, estamos hablando acerca de la marca de cigarros más completa que nosotros estamos exportando. Estamos hablando de un producto que se hace en Villa González y que se ha internacionalizado a tal magnitud que Continental Cigars tiene su propio Cigar Lounge en los Estados Unidos. Cosa que próximamente también lo vamos a tener aquí. Pero usted necesita saborear un buen puro, un buen cigarro de mucha calidad, entonces su pensamiento tiene que estar en Continental Cigars, la compañía de cigarros que sale desde Villa González para todo el mundo. Búsquenos en Instagram, usted va a ver ahí Continental Premium, Continental Platinum y una serie de cigarros que dan al traste con el paladar del mejor fumador. Continental Cigars. También tenemos que hablar de la Chito Miel. Aquí tenemos Chito Miel. Y cuando hablamos de Chito Miel, estamos hablando de un producto que realmente llena todas las expectativas del que le gusta un producto de calidad, un producto familiar que puede ser utilizado para cualquier tipo de alimento que lleve miel. Si usted va a hacer unos pancakes, señores, yo les recomiendo que olvídense de los sirops. Usted utiliza Chito Miel en esos pancakes y usted va a diferenciar el sabor y la calidad de este producto que realiza la Chito Miel directamente
las compañías de empresas Chito, Restaurant y Parador. Entonces, usted tiene que degustar la Chito Miel, que ya se puede encontrar, miren, en Bonao, en La Vega, en Puerto Plata, en Santo Domingo y aquí también en sitios estratégicos. Chito Miel, la mejor miel que hay en toda la región. Continuamos. Sí, gracias. Doña Mari, yo tengo todavía algunas preguntas de sumo interés, pero dentro de las preguntas me gustaría hacer una, que es la que yo siempre hago. ¿Qué recomendaciones le daría a usted a jóvenes emprendedores que tienen una empresa que ya está evolucionando, ¿verdad? Que está creciendo y tienen hijos, estén pequeños o estén grandes, pero que ya la empresa está caminando y esa empresa se convierte en un legado? Entonces, ¿qué le recomienda usted a esos empresarios sobre la organización de la empresa y la familia? Porque cuando las personas no la organizan ni dejan las cosas claras, lo que dejan es un problema. Porque eso es lo que se ha visto, que muchos dicen por ahí: yo no le dejo dinero a mis hijos, a mi familia, porque lo que le dejo es un problema. No le dejo una herencia o no dejo la empresa porque es un problema. Pero realmente lo es cuando no hay una organización, cuando las cosas no están claras. Porque cuando hay un protocolo que se ha hecho, no hay por qué pelear ni discutir, porque todo está ahí, está escrito. Y lo que hay que trabajarlo en base a eso. Bien, el consejo que le damos a esos, usted diría, padres jóvenes que tienen hijos pequeños todavía, o podemos irnos a los que lo tienen pequeños o también allá personas entre los 50 o 60 que tienen hijos ya que son de adultos. 15 o 20 años. Sí, bueno, un consejo es que lo integren desde temprano. Por ejemplo, a los de 8 a 12 años, hacer sus vacaciones, que lo vayan rotando por diferentes departamentos para que vayan enamorándose de la empresa. Y empapándose. Y empapándose al mismo tiempo. De cómo se desenvuelven. De cómo se desenvuelven. Y a la vez, la profesionalización de la empresa, tener lo que es sus registros contables bien claros, una estructura bien definida con roles definidos, que esos buenos mensajes cuando el niño de 10, 12, 15 años va a hacer sus vacaciones a la empresa, noten que hay una formalidad y ellos puedan decir, pues vale la pena quedarse aquí. Entonces, otro consejo es para los padres de que aprendan a manejar los conflictos de familia. Que siempre se van a presentar. Se van a presentar. Pero esa dinámica de incluir a los niños y jóvenes en tareas de la empresa, eso es una buena recomendación. Hay otros padres que prefieren que trabajen en otra empresa, una empresa que reconocida, que tenga una buena imagen corporativa, buenas prácticas, y que hagan un tiempo en esa empresa y luego lo hagan de nuevo para la propia. Entonces traen esas buenas prácticas, pero eso va a depender de qué quieren y en qué se ponen de acuerdo papá y mamá para esos hijos. Yo vi hijos de apellidos aquí empacando en supermercados. Sí. Empacando en supermercados. O sea que ellos lo llevan a bajar abajo, a aprender y a coger la piña. Sí, porque no es que sean de papi y mami y van a ir a papi y mami, ¿verdad? Sí. Como dice Frank Rainieri, que los nietos de él iban en la cola del avión, no adelante. O sea, son hijos de Frank Rainieri, pero de nietos de Frank Rainieri, pero usted tiene que coger la cola. Tiene que venir aprendiendo desde allá. Sí, porque ningún fundador va a poner a riesgo su negocio, ¿verdad? Hemos visto que los fundadores son muy celosos de sus negocios, sí. ¿Verdad? Muy celosos. Aparte de que quizás tengan un alto componente de informalidad, pero muy celosos de soltarle
o si no es muy, muy supervisado, parte del negocio a los hijos. Todo eso es un proceso. Pero es importante, hay empresas que, padres que mandan sus hijos y hay otros que lo incorporan desde muy temprano. Hay un caso de una fábrica textil, bueno, que ahora hacen chacabanas, que la madre hacía trajes de novia y se llevaba a su niña en un Moisés al lado de la máquina de coser en la galería de su casa, se la ponía ahí. Y ahora su hija es la diseñadora de esa fábrica de chacabanas aquí en Santiago. Una historia muy linda. Pero mire que la incorporó desde recién nacida. Desde el corralito. Entonces, ¿y qué podemos como ir concluyendo con este tema? Cada familia es una historia única, aunque tengan temas en común, ¿verdad? Este modelo de consultoría se trata temas en comunes, pero son muy particulares. ¿Qué riesgo tiene una empresa que vaya viento en popa y no haga un protocolo familiar? Bueno, puede ser que con la muerte inesperada del fundador, ¿verdad? Entonces, los hijos no estén preparados, porque cuando no hay un protocolo, no hay una sucesión plasmada, entonces depende, hay muchos casos aquí por analizar, pero sí, si sigue marchando muy bien la empresa, es porque de manera hábil y estratégica han elegido una persona muy competente externa que maneje el negocio, ¿verdad? Pero si no es así, que no hay un protocolo familiar, entran los conflictos en grande. Pero también hay empresas donde han faltado los padres e hijos han tomado la dirección de la empresa sin haber hecho un protocolo. Y se ha manejado bien mientras ese hijo o hija que esté al frente esté ahí. Porque a la hora que esa persona desaparezca, los otros van a empezar a jalar uno por su lado y otro por el otro. Sí. Yo creo que... Por eso hay que orientar, porque mire, sobre el protocolo familiar, son pocas las personas que tienen empresas que saben que es necesario hacerlo. Yo le tengo una pregunta más y es, ¿qué caracteriza a una empresa familiar frente a otro tipo de empresas? Bueno, una empresa familiar tiene muchas características a favor. La toma de decisiones son más rápidas, ¿verdad? Los ejecutivos duran más en una empresa familiar. Los clientes creen más en una empresa familiar, ¿verdad? Sin embargo, hay otros temas que nos favorecen, que ya lo hemos hablado. Sí. Sin embargo, todas esas características positivas, imagínense que usted llame a una empresa, y para un tema de mucha importancia, en un mes tenemos reunión del consejo. No, en una empresa familiar, en un grupo, en un WhatsApp, dicen, mira, se presentó esta oportunidad de negocio, vamos a reunirnos, sí, vamos, en 2 horas. Es decir, todo es más ágil. Es más rápido. Es más rápido. Yo quería también... La vocación de servicio, sus colaboradores se sienten más a gusto en una empresa familiar. Yo creo que eso sucede cuando, como decimos popularmente, todo el mundo está jalando para el mismo lado, para buscar el bienestar de la empresa. Pero mi pregunta era otra. Si conocemos el porcentaje de lo que dijimos al inicio, de la cantidad de un 70% que en una siguiente generación desaparece de una empresa familiar, además de los puntos que hemos ya tocado, ¿cuáles puntos adicionales usted cree que se pueden agregar a que ese porcentaje sea tan alto? Bueno, el número 1 son los conflictos, ¿verdad? El número 2, el no prepararse para la sucesión. El número 3, la resistencia al cambio.
cuando hay mucha resistencia, cuando por ejemplo dicen eso se ha hecho así siempre, y usted sabe que en este mundo cambiante hay que cambiar el chip. Y eso solamente no pasa en las empresas familiares, eso pasa porque Sí. el humano, más el dominicano, Ujú. tenemos eso como parte fundamental de lo que pensamos. Siempre estamos renuentes a los cambios. Tenemos que sentarnos y autoanalizarnos al momento de tú decir, sí, pero es verdad, pero esto es mejor. O sea, y como que dentro del porcentaje de las cosas que van mal para que se dé esa situación, siempre va a haber esa parte humana que siempre está reácida a los cambios. Pero ven acá, este tipo viene de por allá y quiere... Sí. Sin analizar todavía si es para mejorar lo que Sí, estamos haciendo. sí, sí. Pero eso es parte, yo creo que eso es una parte, un Sí. punto muy, muy claro. Sí, el tema de la profesionalización de la empresa, eso es vital. Cuando hablamos de profesionalizar, es tener una estructura bien definida, roles bien definidos, políticas, procedimientos, códigos de ética, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la profesionalización, entonces la familia, el rol como familia no puede venir a jugar con eso, ¿verdad? Entonces, esas son las razones. O sea, que la preparación de los que están al frente de la empresa, eso es sí o sí, eso no está en juego. No, tienen que, eso es Porque básico. Es que sí, esos son los que van a llevar la empresa al otro nivel. seguro. O sea, si ellos no se preparan, es difícil que la empresa siga subiendo de nivel, que siga creciendo. Así es. Una pregunta más. ¿El AIREN maneja los conflictos que se dan en las empresas familiares? No. Esas consultorías que la hacen, bueno, hay una cartera de 12 consultores. Hay un contrato y un convenio de confidencialidad, es decir, no se pueden llevar esos temas, es decir, solamente se notifica porque trabajamos bajo la sombrilla de AIREN. Ya hicimos el diagnóstico, ya hicimos el plan estratégico, son los pasos que hemos dado, pero no se puede dilucidar nada de lo que pasa en la empresa. Ok, sí, Sí. yo lo veo, sí, porque si es una consultoría, no es una toma de decisiones, usted lo que va a aconsejar, Sí. a decir qué es lo mejor para el engranaje de la empresa. Exacto. Usted no puede poner así, "Oh, no, tienen que sacar al tío, que es el que está molestando". No pueden llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces sí, esa pregunta está bien formulada por el señor Diógenes el Descabellado. Y vamos a seguir, Diógenes, ¿usted qué más Es que tienen por ahí? no, debe de estar bien en claro, porque en algún momento pueden haber conflictos y algunos necesitan orientación de terceros, porque muchas veces no creen o no confían en la misma persona que le está diciendo, y hay que buscar un asesor fuera para que lo oriente y lo guíe en el camino correcto, porque se da en muchos casos, se comete el error de que si es una hembra, ¿verdad?, que está en la empresa, por decir algo, le pregunta al esposo, pero el esposo no se ha preparado, ni es abogado, ni ingeniero, ni es médico, en fin. Las orientaciones que él da son bajo su percepción, lo que él cree, pero no necesariamente sea así. Pero puede ser viceversa, puede ser un hombre y la esposa le dé las orientaciones bajo la percepción que ella entiende. Entonces, en ese caso, yo hice la pregunta, es porque en el protocolo se pone la institución que debe ser mediadora en esa situación. Bien, en los protocolos familiares, en muchas empresas han querido legalizarlo con un abogado, y si se le presenta un tema legal, tienen ese abogado que van y discuten ese punto del protocolo, y eso ha pasado mucho. Sí. Entonces,
también, cuando hay temas de conflictos, acuden a un especialista, a un psicólogo. Y lo importante es que para cada tema hay un especialista. Para el tema legal tenemos abogados. Para el tema de manejo de conflictos tenemos, bueno, que ahora precisamente viene el día 30, que usted va a estar invitado, le voy a extender la invitación, 4040. Pueden llamar a Irene y ellos me conectan conmigo cuando hay que visitar cualquier empresa para darle la orientación, pero también me pueden llamar directo 809-697-9838, Maricruz López. Y bueno, en el menor tiempo, ahí estoy. ¿Usted por poco la Cruz de Mariló? Que queda por Moca, que queda la Cruz de Moca. ¿Qué queda la Cruz de Mariló? por la fuente, sí, por no la es tan fuente. lejos. No es tan lejos. Ok. Señores, vamos a tener que despedirnos porque el tiempo se nos acabó. Nosotros hemos estado muy encantados de comparecer con nuestra primera dama invitada en este sexto capítulo de Descabellados 2.0. Vamos a invitarlos a que próximamente usted, tan lejos como la próxima semana, usted se conecte con nosotros y recuerde que usted tiene que suscribirse, también darle like, también puede comentar y si le interesa lo que aprendió, usted lo puede compartir. Todo eso puede pasar aquí porque estamos para que todos ustedes junto con nosotros aprendamos y compartamos los conocimientos que estos expertos y especialistas traen consigo. Así que lo voy a dejar con Diógenes para que haga la despedida formal. Señores, gracias a todos por habernos acompañado durante este podcast de gran valor para nosotros con nuestra primera invitada, esta bella dama, Maricruz, que realmente nos ha orientado a nosotros en este podcast, que realmente necesitábamos conocer más sobre las empresas familiares. Invitamos también a todos aquellos que han visto este podcast a que se acerquen y que le puedan contactar a ella para que se puedan nutrir más. Así es que, señores, muchas gracias por habernos acompañado y feliz día, noche o tarde. Gracias por acompañarnos y que la pasen bien. Bye bye. Gracias.